Bienvenido a Criptogemas. Es hora de una sesión completa del ama seleccionado del día. Síguenos en nuestras redes sociales a través del hash @CryptoGemasPizzoride4Hold. Comencemos. Gente, mi nombre es Juan, para los que ya sois más asiduos aquí al canal ya lo sabéis, soy el moderador de los amas en el canal de Criptogemas. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Fran, parte del equipo de Presale Club, involucrados en Parallel Chain. Muy buenas, chicos. Para que la gente os pueda conocer un poco más, me gustaría saber quiénes sois, básicamente. Hola Juan, gracias. En primer lugar, gracias por invitarnos aquí a vuestro canal. Es una comunidad que nos gusta mucho desde el primer día y nada, para nosotros es un placer poder estar aquí. Yo soy Fran, soy el fundador de Presale Club. Como bien has dicho, no somos la empresa de Parallel Chain, somos un proyecto que ha estudiado y que está trabajando para intentar correr nuestro propio nodo dentro de Parallel Chain y ahora mismo estamos pues con eso. Bueno, como he dicho, soy el fundador de Presale Club, soy la persona que está detrás de todo esto, pero solo soy una pieza del engranaje y el engranaje está compuesto por bastantes más personas y en este caso pues estamos aquí dos, soy yo y está aquí Jaime. Jaime es el ingeniero del club, analista, pero no un analista de precios ni analista gráfico, sino analista tecnológico que nos ayuda a entender y comprender la profundidad de todos estos proyectos en los que estamos entrando, que tecnológicamente hablando son muy, muy, muy complejos. Exacto. Vale, me gustaría saber también un poquillo, bueno, obviamente como hemos estado hablando, no pertenecéis como tal al equipo de Parallel Chain, sino que, bueno, lo habéis estudiado, queréis pertenecer al proyecto en parte a través del nodo, como hemos comentado, que, bueno, luego lo hablaremos más en profundidad. Pero me gustaría saber, independientemente de eso, qué experiencia previa tenéis en el sector, si es, en tu caso, Frank, que eres el creador de Presale Club, si tenéis algún tipo de experiencia previa o simplemente como inversores dentro del sector blockchain. Sí, bueno, a ver, si quieres, voy a hablar un poco, voy a presentarme un poco y hablar un poco de mí, ¿vale? Bueno, yo soy una persona bastante espiritual, bastante humana y que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar sobre psicología práctica y toda esta parte más humana. Y bueno, vengo de otras ramas, soy diseñador gráfico, productor multimedia, después hice un máster en bolsa más tarde y al final soy un culo inquieto, una persona que investiga mucho, que explora mucho. Más tarde creé una marca de gafas, que es esta que tienes aquí. Después una marca de vinos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de todo este mix, de toda esta trayectoria y por todo lo que he estado pasando, pues de repente me encuentro con algo muy, muy interesante que me hace sentir vivo, que me hace levantarme cada día con ganas de descubrir, de estudiar, me apasiona y es el mundo cripto, más que nada porque soy un amante de la libertad, soy una persona que ama mucho la libertad y al final veo aquí la puerta que todos buscamos a esa libertad, a ser dueños de nuestro dinero, ser dueños de nuestro tiempo, ser dueños de nuestras cosas. Y es cuando empiezo a indagar, a estudiar y a ver cómo puedo acceder a distintos tipos de proyectos o acceder a distintas fases de estos proyectos y es cuando encuentro un grupo de personas que me ayudó mucho en su momento, en su inicio, 7 personas con bastante capital y me involucro con ellos en un grupo de inversores privados y empiezo a tantear y a estudiar y a ver cómo puedo acceder a este tipo de proyectos en fases muy tempranas gracias a sus grandes capitales y a sus grandes carteras. Y yo con una cartera más pequeñita, pues bueno, me voy apalancando del conocimiento, me voy apalancando de lo que hacen y voy comprendiendo. Entonces, más tarde me empiezo a preguntar cómo puedo hacer accesible este tipo de inversión a inversores retail, a inversores con carteras un poco más pequeñas o con carteras medias. Y es cuando nace la visión y la idea de crear The Presale Club, y es crear, aunando todas estas bases que te cuento, como puede ser la parte humana, la parte de crear la comunidad más sana posible, de crear la historia más sana y de crearlo un proyecto muy bonito, un proyecto de largo plazo, un proyecto donde creamos una familia básicamente,
pues uniendo eso y uniendo la misión de acercar este tipo de inversión a los inversores retail, los más pequeños, nace The Presale Club, ¿vale? Basada en muchas experiencias, no solo en mi pasado como inversor en mercados tradicionales o en mercados cripto o como empresario o como emprendedor, sino al final es un cúmulo de cosas que nos llevaron a construir esto. Y aquí estamos 6 meses después con una de las mejores comunidades de habla hispana, súper orgullosos que estamos, hablando, o sea, de comunidad de habla hispana en inversiones en fases tempranas, ¿vale? Luego hay comunidades como la vuestra de habla hispana en otras cosas que son fascinantes, que son increíbles, pero yo en este caso hablo de nuestro territorio, de nuestro terreno. Y bueno, con casi 1.300 inversores, con 13 proyectos a la espalda, con mucho, o sea, primando la calidad antes que la cantidad, que es algo que a nosotros nos interesa mucho. Hemos detectado ciertas malas praxis o malas formas de hacer algunas cosas y nosotros hemos querido mejorarlas y bueno, ya estamos en el camino de mejorar todo lo posible, de avanzar todo lo posible, de hacer las cosas lo mejor posible y de intentar crear algo grande, de cada día mejorar un poquito más y somos conscientes de que nos queda mucho recorrido por delante, pero estamos en algo muy bonito. Y bueno, eso es un poco mi trayectoria así a nivel general. Podría entrar en detalles y tirarme 2 horas hablando, pero creo que ya he comido tiempo. Y a ver si Jaime quiere bueno, presentarse, hablar de su trayectoria y hablar de su expertise en este asunto. Jaime, no te escuchamos, ¿eh? No se te escucha, ¿no? No te escuchamos. ¿Tienes el altavoz silenciado? No, todavía no. No, Jaime, tienes que darle a los 3 puntos y activar el altavoz. Silenciar. No, si es que sale como que está desmuteado, o sea, como que está hablando, pero cierto. no se le escucha, no sé. Sí, cierto que lo veo que está que está bien, pero no funciona. Igual que salga y vuelva a entrar, ¿o cómo podemos hacer? Sí, como tampoco se carga la llamada y tal, se puede salir y entrar si quieres. Sí. Igual son los auriculares, que también puede ser, que veo que tiene los AirPods. Bueno, gajes del oficio, el directo, ¿no? Cosas del directo, sí, no pasa nada. Nada, pues Jaime, si quieres prueba a reiniciar saliéndote y entrando y bueno, que me vaya contando Fran un poquillo y si eso luego retomamos. Vale. No se te escucha, así que ni idea. Nada, Jaime, no te oye nada. Vale, vas a salir a entrar. Bueno, pues Fran, continuamos contigo si quieres. Sí. Bueno, una vez la gente ya sabe qué es Parallel, qué es Presale Club y qué función tenéis vosotros dentro de Parallel Chain, vamos a continuar, ¿vale? Para la gente que está llegando un pelín tarde, recalcar otra vez que como tal no son parte de Parallel Chain, sino son una empresa, bueno, un club que quiere pertenecer de una manera que luego hablaremos a Parallel Chain. Hola, ¿me escuchan? Me oigo doble, creo que es por el micro. Te escucho triple, Jaime. Sí. Vale, Ahí. Con eco. Ok, espérame. Ahora. Ok, un momento a ver si con los audífonos y ahora sí funciona mejor. Ahora sí te escucho. Ahora se te escucha por eso. No. No sé por qué. A ver, un momento. Vale. Juan, ahora soy yo quien me escucho con mucho eco. Claro, pero no por el micro de Jaime. Si lo dejo abierto se va a escuchar doble. No escucho nada. Claro, es por el micro de Jaime. Ahora. Ahí, ¿ya me escuchan bien? A ver, probemos a que yo hable. Vale, sí, ya no se escucha doble ni nada. Vale. Ahí, Vale, pues ¿ya Jaime, me si te escuchan? quieres ahora presentar, sí, adelante, que ya se te escucha bien. Ok, gracias, perdón, no sé qué pasó hoy. Ya cambié de dispositivo. Pues bueno, buenas tardes para ustedes, noches. Mi nombre es Jaime Roa, como lo mencionaba Fran. Desde el inicio de The Presale Club estoy en la comunidad. Yo soy de formación ingeniero electrónico. Tengo pues maestría en teleinformática y un MBA en Estados Unidos. Pues al igual que Fran,
digamos que muy inquieto en diferentes aspectos. He pasado por diferentes sectores, desde el sector de alimentos, sector petrolero, sistemas de seguridad. Y pues con todos estos avances que se han venido presentando últimamente en cuanto a tecnologías blockchain, temas de criptomonedas, pues empecé a incursionar, empecé a revisar qué era esto. Por aquellas cosas del destino nos encontramos con Fran, surgió la idea y pues desde ahí dije, bueno, esto es un tema que no nos podemos dejar llevar solamente porque está en boca de todo el mundo, sino que así como hay cosas buenas, hay cosas malas y hay que aprender a estudiarlas, analizarlas. Y digamos que así fue como yo empecé con el tema de los análisis tecnológicos dentro de Presale Club. Vengo operando con todo el tema de criptos, pues en diferentes cosas desde hace más de un año. Y pues, o sea, es un mundo que cambia muy rápido y en ese cambio tan rápido, pues definitivamente me di cuenta que pues si uno logra llegar al origen de donde se están dando todos estos cambios, de donde está saliendo toda esta disrupción tecnológica, la probabilidad de tener mayor éxito pues se incrementa. Y esa fue la razón por la cual desde un comienzo el tema de las compras en etapas tempranas de los proyectos de tecnología, porque ya anteriormente lo hice en algunas incubadoras, pues pienso que es una buena vía, ¿no? Entonces, pues así fue como fue surgiendo toda esta relación y toda esta sinergia que actualmente se tiene con The Presale Club. Perfecto, pues bueno, como comentaba antes de que Jaime entrase otra vez, volver a recalcar para la gente que está entrando tarde que tanto Fran como Jaime son del equipo de Presale Club, que tienen una relación directa, vamos a llamarlo, con Parallel Chain, pero no son del proyecto como tal, ¿vale? Pero no vienen a contar sobre el proyecto porque obviamente pues, van a ser inversores o gente que va a estar detrás de ese proyecto. Entonces, pues bueno, más que ellos nadie sabe del proyecto, nada más que el equipo obviamente, pues van a ser inversores directos. Así que bueno, entrando más de cara a Parallel Chain, ¿vale? Que es el proyecto en relación al que estamos en el día de hoy. Preguntaros de qué trata un poco el proyecto, ¿vale? Para que la gente empiece a entender un poco por qué estamos aquí, de qué trata el proyecto de Parallel Chain. Y bueno, no como equipo, pero sí como inversores, ¿qué creéis vosotros que, o dónde habéis visto el potencial en Parallel Chain y qué creéis que es diferente al resto de, vamos a llamarlo, infraestructuras blockchain? Vale, bueno, voy a comenzar yo dando un poco de algunas pinceladas de qué hemos visto a nivel general, porque tampoco vamos a profundizar muchísimo, pero sí para que se entienda un poco, ¿vale? Como todos venís viendo, el mercado no está en su mejor momento, este año está siendo un poco extraño para todos. Y bueno, quieras que no, esto nos ha ayudado mucho dentro de Presale Club a aprender a seleccionar y aprender a encontrar los mejores proyectos y proyectos más sólidos y más a largo plazo posible, con casos reales, casos de uso y con mucha, o sea, con mucha chicha, como le decimos nosotros dentro, o sea, que no son proyectos vacíos, sino muy llenos. En este caso, esto es una blockchain, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis o no los integrantes que estéis aquí, si sabéis que al final en la pirámide de los proyectos las blockchains probablemente sean los que más capitalización de mercado alcanzan con diferencia. Entonces, porque al final son ecosistemas completos y dentro de estos ecosistemas completos se acaba bloqueando infinidad de capital, si acaban saliendo bien, se acaban creando dentro infinidad de proyectos y acaban funcionando muy bien. Entonces, encontrar un proyecto interesante, como puede ser una blockchain, en una etapa muy temprana y más como esta, pues puede ser una oportunidad de inversión brutal. Entonces, estamos centrados en este tipo de cosas. Para que os hagáis una idea, Parallel Chain es la blockchain más rápida del mundo, o sea, pero más rápida del mundo no porque lo digan como proyecto, sino porque la velocidad ya está comprobada, ¿vale? Es una velocidad comprobada de aproximadamente 130.000 transacciones por segundo y 0.003 segundos por transacción. O sea, para que hagáis una idea, esto es 0.003 segundos y la blockchain de Solana son una media de 3 segundos. O sea, la diferencia es abismal.
es un proyecto que está fundado en 2018. ¿Qué significa que está fundado en 2018 o que se empezó a hacer en 2018? Es que no es un proyecto de nueva creación, sino que es un proyecto en el que se lleva trabajando mucho tiempo y que detrás hay un desarrollo muy fuerte a día de hoy. Está apoyado y respaldado por Radia Perlman, que la llaman la madre de Internet, es la inventora del protocolo de árbol de expansión. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? En resumen, de forma para dummies, es una de las personas que hizo que el Internet que hoy todos conocemos a día de hoy sea posible, gracias a uno de sus inventos, ¿vale? Bueno, el proyecto tiene conexiones cercanas con empresas de primer nivel como IBM, como Dell. Está también el gobierno de Hong Kong detrás. El equipo, el proyecto, la empresa tiene aproximadamente unas 10 patentes de blockchain, ya algunas concedidas y otras en registro. Para tener una wallet, que ahora después creo que Jaime hablará de esta wallet porque me parece que es algo brutal. Más de 20 ingenieros de desarrollo especializados en blockchain y inteligencia artificial trabajando detrás, 3 protocolos de capa 1, 4 aplicaciones de capa 2, reconocimiento multibiométrico, que esto es el EKIC, ¿vale? Que lo va a hablar Jaime ahora, apoyado por muchísimos científicos de clase mundial. Va a salir con una capitalización de mercado bastante interesante para una blockchain, que son 2.8 millones. Bueno, no estoy seguro si son 2.8 o 3.1 aproximadamente, pero se encuentra en torno ahí. No quiero dar la cifra exacta porque todavía no está cerrada al 100%. Un ecosistema blockchain público y un ecosistema blockchain privado, ¿vale? Con escalabilidad y cumplimiento en el mundo real, que eso también es muy importante. Bueno, podría decir un montón de cosas más sobre la blockchain, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, así en rasgos generales, para que veáis que estamos frente a algo muy grande y muy, muy potente, os he dejado ahí unas pinceladas de ciertas cosas, ¿vale? No sé si Jaime quiere decir algo o rematar mi explicación. Pues sí, a ver, básicamente yo quería hacer primero un comentario importante, y es que, como lo menciona Juan, nosotros no somos del team de Parallel, pero como uno de los factores diferenciadores y como uno de los intereses que nosotros siempre hemos tenido como comunidad para este tipo de proyectos de compra en etapas tempranas, profundizamos y hacemos un análisis real de lo que es el proyecto, cómo funciona el proyecto, para qué nos puede servir. Y pues consecuencia de eso es que ahorita venimos con Parallel, pero no solamente lo hacemos para Parallel, sino para todos los proyectos que normalmente traemos a la comunidad. Ya haciendo esta salvedad, yo he denominado a Parallel, o sea, yo, Jaime Roa, he denominado a Parallel de una forma pues un poco coloquial, pero yo lo llamé lo mejor de Avalanche, Solana, Ethereum y Papa Bitcoin en una sola blockchain. ¿Por qué? Es cierto que está en desarrollo una buena cantidad de blockchain con diferentes características y en las que cada una de estas blockchain ha ido haciendo un desarrollo propio que la diferencia de otra, y con eso se obtienen ciertas cualidades o ciertas características. Parallel Chain, la verdad fue que agarró lo mejor de estas más otras de las que les acabo de mencionar, y por eso le puse ese nombre a esta presentación, porque agarra lo mejor de ellas y las está integrando todas en uno solo y está haciendo su desarrollo. Entonces, es un enfoque muy interesante porque no van sobre un desarrollo y que posiblemente más adelante se encuentren con una problemática y que tengan que resolverse, como han ido pasando y como tenemos miles de casos ya que se conocen, sino que aquí cada vez agarro lo mejor de Solana, le puedo hacer una mejora, agarro lo mejor de Ethereum, agarro lo mejor de Bitcoin, y así fue que se fue desarrollando. Con base en esto, ellos generan algo que es su filosofía operativa, que es lo más interesante, porque entrar a todos los detalles tecnológicos lo podemos hacer, pero digamos que va a ser esto muy tedioso. Pero ellos, digamos que se basan en una filosofía operativa que tienen el soporte tecnológico y es lo que permite llegar a velocidades, como dice Fran, de 130,000 transacciones por segundo,
pero lo más importante que decía Fran de los 0.003 o 3 milisegundos, que es el tiempo en el que se confirman las transacciones, porque de nada sirve tener una capacidad muy alta de transacciones si no se confirma. Entonces ellos que dicen, mire, aquí la filosofía operativa, ¿cuál es? Vamos a unir mucha gente con un objetivo común y de esa manera, como todos tenemos el mismo objetivo común, se va a hacer un solo objetivo grupal muy fuerte. Entonces ahí es donde entra el tema de que esto en realidad es algo descentralizado, es algo escalable y es algo con seguridad. ¿Qué es muy interesante de este proyecto? Precisamente Parallel no piensa solamente en tener una blockchain y que todo el mundo se empiece a montar sobre ella, sino que con todo el tema de la pandemia empezó a aparecer un problema muy fuerte para las empresas, que es precisamente que las empresas, tanto en infraestructura como en equipos, como en capacitación, no estaban preparadas y nosotros como personas no estábamos preparados para hacer trabajo en casa. Entonces, ¿qué es el problema del trabajo en casa? Que la seguridad quedó, digamos que quedó muy expuesta a las empresas. No solamente al tema de ataques externos, sino también al tema de ataques internos, porque algo de lo más valioso para las empresas de la actualidad es su información, porque ahí es donde está lo que ellos han hecho, porque son exitosos. Y esa información pasó a ser prácticamente que entregársela a todos los trabajadores y yo no tengo control de qué pasa con la información, de qué hago, cómo hago y si tenía un sistema centralizado, entonces el costo que me incrementó. Entonces Parallel Chain dice, no, tranquilos, hay una solución tecnológica que precisamente es la blockchain. Entonces yo tengo aquí una blockchain desnuda que yo la puedo entregar a una empresa y que la empresa la adapte a sus necesidades, ganando todo lo que tiene la blockchain, que es seguridad, transparencia, rapidez, sistemas descentralizados. Entonces, esto es un concepto que ninguna otra blockchain había desarrollado. Entonces, nomás por ahí ya empezamos a ver aspectos importantes que empiezan a mostrar una diferencia fuerte con respecto a otras blockchain, sin decir que esta es la mejor o que las otras son peor, no, simplemente esta Parallel tiene esa característica importante. Aunado a eso mencionaba Fran el tema de lo que ellos llaman el reconocimiento de cliente electrónico. ¿Para qué lo utilizan ellos? Precisamente pensando en una blockchain privada, ¿qué hago yo para garantizar que la persona que se está logueando y que por decir algo, es la persona encargada de una transacción muy, muy especial, que no debe de tener otras personas el manejo de la información, hacer pagos, información sensible? Bueno, de eso podemos tener muchos posibles casos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos hacen un reconocimiento que está montado todo sobre la blockchain y es un reconocimiento biométrico de muchas capas. Entonces eso lo utilizan no solo para loguearse, sino es una forma, por ejemplo, de prevenir que las personas extraigan información sensible de la empresa, porque ahí yo bloqueo. Entonces, todo esto es lo que empieza a hacer a Parallel Chain diferente, que tú nos preguntabas que por qué era diferente, Juan. Sí, es una pregunta que siempre me gusta hacer y bueno, en vuestro caso, como queréis ser inversores de manera directa, pues que hayáis visto en Parallel, que no habéis visto en el resto y por el que os habéis decantado para estar, como he dicho, de manera indirecta pero directa, vamos a decirlo. Entonces, de manera directa no, perdón, de manera directa no, porque no sois equipo, pero de manera indirecta por ese nodo que vais a intentar conseguir, que bueno, luego hablaremos de eso. Vale, otro punto que quería tratar, ha comentado Fran que el tema de que, bueno, de que todo el tema de blockchain tiene mucha capitalización porque es un ecosistema completo, etcétera. Me gustaría hablar o indagar un poco más en ese ecosistema de toda la red de Parallel. Punto número 1 es el tema de su red mainnet. Como conocemos, hay dos tipos siempre de red en todo el tema blockchain. Una testnet, que bueno, como tal no te juegas ahí tu capital, es pues de prueba, y la principal, que es la mainnet. Entonces me gustaría que me comentaseis un poco las características por las que destaca
esta red mainnet dentro de Parallel en el sentido de escalabilidad, de todo el tema de escritura, de contratos, todo ese tema que hace a la red mainnet de Parallel especial. Jaime es tu hombre. A ver, entonces, mira, la mainnet de Parallel, la mainnet de Parallel tiene la ventaja que es desarrollada bajo un DPoS. ¿Qué es un DPoS? Es una evolución de un Proof of Stake, sino que la D se refiere a que es delegada. Entonces es una Proof of Stake delegada. Entonces, como que ¿qué trae esto? ¿O qué es la ventaja o desventaja de esto? Precisamente, para explicarlo de una forma sencilla, la Proof of Stake delegada es como si tuviéramos una tarea, que estuviéramos en una escuela y nos dejan 1000 problemas para desarrollar en 10 minutos. Es imposible que una persona desarrolle 1000 problemas en 10 minutos. Pero si nosotros esos 1000 problemas los dividimos entre 100 personas, por decir algo, pues cada quien puede hacer 10 problemas y seguramente 10 problemas en... Sí, se ha cortado el audio, Jaime. No se oye, Jaime. Nada. Vuelve a entrar de nuevo, entiendo. Sí, vamos a esperar a ver, ya que la Sí, está respondiendo él, vamos a esperar un poco a ver si entra. Sí, más que nada porque yo no puedo responderla, ¿eh? Es muy compleja la parte más técnica y ahí carga Jaime totalmente. No, sí, sin problema, vamos a esperar a ver un minutillo, a ver si va entrando. Sí, yo entiendo que... Es raro porque se la ha cortado de repente, no sé. Tiene los mismos problemas. Yo creo que tiene algo sí. que los AirPods, probablemente. O sea, a lo mejor, si no, a las malas que se ponga el altavoz y se mute cuando no vaya a hablar porque no haya tema de eco y ya está. A ver qué pasa Sí. cuando entre. Si le vuelve a pasar, que haga eso y ya está. Estupendo. Por cierto, 70 personas ya estamos aquí, ¿eh? Mucha gente, está muy bien. Ya entra Jaime entrando. Ahí está. Hola, perdón, es que no sé qué pasa con esto y se desconecta y se conecta. Entonces les estaba comentando, entonces tenemos 1000 problemas, yo los puedo dividir y alguien se tiene que encargar de recopilar los resultados. Algo así es lo que hace la DPoS, que es uno de los principales pilares sobre los que corre esta mainnet. Cosa importante que Parallel Chain ya ha desarrollado o tomó como decisión empresarial. Ellos tienen su Parallel Private ya funcionando y de hecho sobre esa blockchain fue que empezaron a montar aplicaciones capa 2 como la EKYC que les mencionaba anteriormente. Entonces, ellos ya todo ese proceso de testnet que preguntaba Juan, ya lo corrieron previamente. Ellos vienen trabajando desde el 2018. Entonces, con el fin de hacer el proceso de lanzamiento de la blockchain rápido, efectivo, que no haya que tener un tiempo entre el TGE, testnet y mainnet, ellos ya han hecho todo el desarrollo en su blockchain privada, en su Parallel Private, y que han determinado, vamos a lanzar TGE y mainnet al mismo tiempo. Entonces, a nosotros ya como inversores, digamos que ya vamos con una ganancia en cuanto a tiempo se refiere. De pronto ahí surgiría la duda, bueno, ¿y cómo fue ese proceso de testnet? ¿Será que ya todo está operativo? ¿Será que sí va a funcionar? ¿No sería mejor generar el token virtual y luego hacer la equivalencia para en la mainnet ya tener mis tokens? Y pues tenemos la ventaja que esto es un proyecto que lleva 4 años ya trabajando en su Parallel Private, en la que todas estas pruebas se hicieron. Entonces podríamos hacer como el comparativo que el testnet fue el Parallel Private que desarrolló el proyecto, que desarrolló el team, que tiene 3, 4 años ya trabajando y por eso ahorita ya vamos directamente a la mainnet. No sé si con eso,
Juan, ¿te queda clara la pregunta o quieres que hablemos algo más de esto? Sí, de todas maneras, bueno, creo que, no sé si te lo ha comentado Fran, pero bueno, luego va a haber una parte como tal de preguntas del chat. Si vemos que no ha quedado muy clara, porque hay muchas preguntas relacionadas con esta parte de la red principal, lo volvemos a refrescar. Más que nada por un tema de tiempo, porque bueno, me conozco a la gente y va a haber bastantes preguntas. Entonces, Ok, para intentar resolver las máximas, queda de todas maneras grabada, por si, Ujú. pues eso, si a alguna persona no le ha quedado algo claro. Y si vemos luego una masificación de preguntas con respecto a la mainnet, pues le damos un refresco. ok, Genial. Vale, otro punto que quería tratar, como comentaba, del ecosistema de Parallel, al ser una blockchain, un punto bastante importante de estas es el tema de los nodos validadores, como todos sabemos. Ujú. En Parallel, según he visto, bueno, para quien no sepa antes de empezar, los nodos validadores son los que se encargan de aprobar las transacciones en una blockchain, así a grosso modo. Ujú. El caso, Parallel Chain, según he visto, es como que sigue un sistema de triple tier, uno que se llama Alpha, Beta y Governing. Entonces, ujú. como no entiendo cómo funciona mucho, porque no soy un experto en este tema, me gustaría, vosotros que imagino que habéis indagado más en esto, si nos podéis detallar un poco la función de cada uno de estos nodos, qué funcionalidad tiene cada uno dentro de esta red blockchain y es un poco información general de estos nodos validadores. A ver, mira, lo primero que tenemos que tener claro aquí, Juan, es lo que yo les mencionaba anteriormente. O sea, hay que tener claro cuál es el ADN de la blockchain. Entonces, esta blockchain es una blockchain que trabaja sobre un proof of stake evolucionado, llamémoslo así, que es el delegado. Entonces, para tú poder tener una red, una blockchain proof of stake, hay algo que es fundamental y es que tienen que existir unos nodos validadores que tienen que estar soportados con un staking. ¿Por qué el tema del staking? Porque cada persona tiene que comprometerse de una manera real con la función que está desarrollando. Entonces, aquí empezamos a ver esas características que yo les mencionaba, que Parallel es la evolución de las otras redes. ¿Por qué? Anteriormente, por ejemplo, en la red Proof of Stake que se tenía, o en las Proof of Work, cualquiera de las dos, cuando un nodo no hacía bien su trabajo, se castigaba con el tema de las recompensas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué estaba conllevando? O sea, o ese fue el problema o es el problema al que se está enfrentando Bitcoin, que para tú poder ser nodo o ser minero, lo que ellos llaman minero, cada vez es más difícil en cuanto al poder computacional que tú tienes que tener disponible, cada vez se requiere más y más y más, porque cada vez hay menos recompensas disponibles. Entonces, por un lado, Bitcoin tiene ese problema. Por el lado del proof of stake, ok, siempre para que un nodo tenga como la responsabilidad y tenga algo en juego, entonces, ok, lo castigamos con sus recompensas, pero adicionalmente tiene que tener algo en staking, algo que lo respalde, algo que muestre que esa persona no está jugando dentro de la blockchain, sino que está realmente comprometida. Entonces, aquí aparece exactamente el mismo concepto. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que empieza a hacer aquí Parallel diferente y que por eso aparecen los tres nodos que tú mencionabas? El primer nodo es un nodo de gobierno que ellos lo mencionan que es el nodo que corre el tema de la seguridad, o sea, es la columna vertebral. Y estos nodos tienen algo que ellos denominan la mayor antigüedad. ¿Y qué es la mayor antigüedad? Que son los nodos que necesitan tener mayor respaldo detrás de ellos. Y adicionalmente, aquí aparece otra característica bien importante. Y es que ellos dicen, aquí no solamente vamos a tener una penalización en cuanto al tema de recompensas, no vamos a tener una penalización en cuanto a que si usted hace algo mal o no tiene una disponibilidad determinada durante la red, eh, vamos a ir quemando de su staking, sino que adicionalmente, ¿qué dicen? O sea, son actores importantes y como tal necesitamos saber quiénes son. ¿Por qué? Porque aquí las acciones no solamente van a estar relacionadas
con la operación como tal, sino que se van a llegar y se van a poder tener acciones de tipo legal y de tipo social. ¿Qué es una acción de tipo social? Que ese nodo de gobernanza, si llega a tener acciones malintencionadas dentro de la red que finalmente afecta a todos los que estamos dentro de la red, como que se va a empezar a poner en el escarnio público. ¿Por qué? Porque si todos actuamos bien, toda la red opera bien. Si alguien opera mal, se tiene que saber quién operó mal. ¿Que va a tener derecho a su réplica? Sí, pero aquí este señor tiene que ser responsable de lo que hace. Entonces, el nodo de gobernanza es eso, es el nodo de seguridad, es el nodo más caro, es un nodo que necesita, si no estoy mal, 2,5 millones de tokens respaldándolo. $750.000, supongo que equivalen aproximadamente a eso, no estoy seguro. Ok, sí, entonces son 750,000 tokens que tienen, sin embargo, ahorita lo confirmamos. No, Entonces, ese es el, $750.000, Jaime. Tokens son menos, son cero, son algunos menos. ok, bueno, entonces ese es el primero, ok. Luego tenemos un nodo alfa, que es, van a haber tres tipos de nodos, para dejarlo claro. Entonces, gobernanza, alfa y beta. Uh-huh. El más antiguo es el de gobernanza, ya tenemos claro por qué, ok. Ahora, el nodo más joven, me voy a saltar un poco el del intermedio y ya luego les voy a explicar por qué. El nodo más joven es el nodo beta. Ese nodo beta es el que nosotros podemos hacerle similitud como que es el que ejecuta, es el nodo que está ejecutando. Pero para el chain tiene algo bien interesante y es que los validadores pueden ser operadores o pueden ser delegadores, pero le da más reconocimiento, mejor dicho, le va a pagar mejor al que haga la operación más que al que la delegue. Sin embargo, las dos acciones son importantes. Yo delego al nodo de Fran a que verifique si este smart contract es cierto y se debe de ejecutar o no se debe de ejecutar. Fran empieza a hacer todo su procesamiento, verifica el libro, verifica cómo está la cadena, verifica que no haya más movimientos. Ok, sí, señor, tiene razón, ese bloque es válido, hago mi tarea. Entonces, por eso es que a Fran se le paga un poco más que a mí, que en este caso yo fui el que lo delegué. Pero para que esto no sea estático, ese rol de validador y delegador es dinámico. Entonces ahí es donde entra el nodo alfa, que precisamente empieza a ser como ese nodo de consenso, como ese nodo intermedio entre la gobernanza y entre el que opera. Entonces su acción es bien importante porque además de tener esa función como de validación, de delegación, ¿qué es lo que hace? Hace como la recolección de lo que yo les mencionaba. Imagínense tener 1,000 problemas para resolver en 10 minutos. Lo dividimos entre 10 personas y entre 100 personas y que cada persona haga 10, pero hay alguien que tiene que encargarse de, señor, páseme este, páseme este, páseme este, lo junto todo y lo entrego. Entonces, ese es el otro nodo y por eso queda en la mitad. Entonces, al hacerlo de esa manera, estamos hablando de que es altamente descentralizado porque estamos hablando de la cantidad de nodos que se tienen en cada uno de los niveles. Es grande. Dos, es muy seguro. ¿Por qué? Aquí no se va solamente a penalizar cuando la persona comete un error dentro del proceso de la blockchain, sino que la penalización va a ser cuando la disponibilidad personal baja. ¿Por qué? Ellos que dicen, si todos nos esforzamos por tener un alto índice de disponibilidad, si todos estamos atentos, toda la red va a estar atenta siempre. Si uno empieza a estar menos atento, pues como que todos empezamos a estar menos atentos y la red cae. Entonces, ese nodo, o sea, esa es como la filosofía general y el nodo alfa es como ese coordinador, si lo queremos ver. El otro es el responsable, este es el coordinador y este es el ejecutor. Entonces, esas son las tres etapas que tenemos en esta red y cómo vamos jugando con el rol que se puede ir estableciendo entre validación y delegación. El de gobernanza siempre es el mismo y es un nodo que es reconocido. De hecho, dentro de las
obligaciones para hacer un nodo de gobernanza, además del staging que se pide, es tener un reconocimiento, lo mismo que el nodo alfa. En el nodo beta no se tiene, pero seguramente, y ya se está contemplando, que si se llega a hacer ese KYC en algún momento, ¿qué beneficios adicionales tendría para el nodo? Ok, perfecto. Bueno, espero que haya quedado bastante claro, porque es que, a ver, al fin y al cabo es bastante información, todo este tema, sobre todo información técnica, ese problema, entonces, bueno, si no ha quedado algo claro, de todas maneras luego veremos las preguntas del chat, ¿vale? Si alguno, aunque sea repetida, si alguno no le ha quedado claro, que lance la pregunta, intentamos luego resolverlo, ¿vale? Vale, otro punto, como he comentado, vamos a estar indagando un poco más en todo el ecosistema de Parallel. Otro punto importante es el tema, he leído, hemos hablado de la mainnet, que es una red descentralizada, pero también hay otro tipo de red que el proyecto llama Parallel Chain Private, y me gustaría saber qué tiene de diferente, porque no entiendo la diferencia entre ambas. Según he visto, esta es como una red más empresarial, entonces quiero saber en qué destaca y qué tiene de diferente y con qué funcionalidad ha sido creada esta red privada. Mira, básicamente, ¿qué es? Es poder tener la funcionalidad de una blockchain, pero solamente dentro de una red privada, dentro de una empresa. Cuando me refiero a una empresa, no me refiero a una empresa que solamente opere, o puede ser que solamente opere físicamente en una parte, sino son empresas que tienen operación global. Entonces, ¿qué es lo que Parallel quiere hacer con esto? Como lo mencionaba, cuando inició la pandemia y fue necesario que todo el mundo, todos los trabajadores se fueran a hacer trabajo en casa, las empresas se vieron expuestas a, a muchos riesgos de seguridad. ¿Cuáles son esos riesgos? O sea, primero, ¿cómo yo sé que la conexión que tiene mi trabajador, que por decir algo se encarga de llevar todo el movimiento de bancos, no lo hackeen? Cuando pues es una conexión normal a internet que no tiene un muro cortafuegos, que no tiene ningún tipo de seguridad. Entonces, esa es la primera exposición fuerte a un posible ataque. O sea, que por ese lado se me pueden meter a mis servidores. Dos, ¿cómo garantizo yo que los trabajadores no están extrayendo información sensible para la empresa? Tres, ¿cómo garantizo yo que el trabajo sí lo está haciendo la persona que lo tiene que hacer? Entonces, todas estas problemáticas a las cuales se vieron expuestas las empresas, ¿sí? Otro tema bien importante, teníamos que hacer un pago urgente de una factura, porque si no, esto me podía desencadenar que mi cadena productiva se parara, pero dependíamos de todo el tiempo de que mientras llega la información al servidor de la empresa y la empresa lo procesa con el banco y el banco da la aprobación y se manda al proveedor y el proveedor recibe. Todo esto eran tiempos muy largos. Entonces, para el que vio, dijo, a ver, un momento, nosotros ya tenemos desarrollada toda una cadena de bloques que es rápida, que es segura, que es totalmente transparente, que yo puedo verificar qué pasa en cada uno de los puntos, ¿por qué no lo integro a las empresas que tienen esta necesidad? En otro proyecto que nosotros entramos, yo les mencionaba que precisamente uno de los principales partners que se tenían era SAP, SAP. No sé si conocen, pero SAP es, yo pienso que a nivel mundial, si no es el número uno, puede ser el número dos de sistemas de ERPs. ¿Y qué es lo que hace una ERP? Precisamente es tener toda la información de la empresa en una base de datos centralizada, con una cantidad de bloques, con una cantidad de, ellos lo llaman módulos, que le permiten como unir y entonces permite que la producción pueda ver cómo está el tema de pagos, que contabilidad sepa cómo va la producción y hacer toda una serie de relaciones que es lo que conlleva una operación normal de una empresa. Entonces, ellos ya vieron que blockchain resuelve esa problemática y más, con muchas cualidades. ¿Por qué? Es un sistema descentralizado, no depende de servidores, no hay que estar pensando en el tema de ataques externos, o sea, resuelve mucha problemática. Entonces, Parallel, eso fue lo que identificó que no habían identificado las otras blockchain, o que si lo habían identificado,
no habían tenido la forma de aterrizarlo como un caso de uso propio en las empresas. Entonces, eso es la Parallel Private. Es, aquí yo la tengo en bruto. Dígame qué necesita, dígame cuál es su proceso, dígame qué tanto quiere. Ah, yo necesito control de inventarios, control de contabilidad, control de mantenimiento, pum, 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 pum. Ah, ok, lo empezamos a montar. ¿Cómo lo empiezan a montar? Con los módulos que ya se tienen y finalmente cada una de estas operaciones es un contrato inteligente. Y al ser un contrato inteligente, las blockchain lo procesan así, lo procesan de manera rápida, de manera segura, de forma transparente, lo puede ver el gerente, lo puede ver el de producción, lo puede ver. Entonces, es la solución perfecta para las empresas que realmente tienen sistematizado sus procesos productivos en todo el aspecto de la empresa. Entonces, eso fue lo que hizo Parallel Private. Vale, ok, pues bueno, como último punto del ecosistema, ¿vale? Antes de entrar un poco en las preventas, en vuestro caso de Presale Club con el nodo, etcétera, y bueno, un poquito también tocar, que no lo hemos tocado básicamente, el token principal del proyecto y un poco el tema marketing, partners, que bueno, los ha comentado creo que Fran un poco al principio, IBM, Sí. bueno, etcétera, porque tienen muchos, instituciones, etcétera. Pero antes de entrar en esos dos puntos, me gustaría cerrar el tema del ecosistema, ¿vale? Con un punto también bastante importante que he visto en el proyecto de Parallel, que es el tema del IPC, o lo que llaman Interparallel Chain Communication, que imagino que es un sistema o esquema de interoperabilidad. Entonces me gustaría preguntarte a ti, Jaime, imagino que eso que sabes un poco más de la parte técnica de esto, ¿qué funcionalidad de interoperabilidad permite este IPC? ¿Y qué beneficios trae a este ecosistema de Parallel Chain en general? Mira, ¿qué es lo que hace ese sistema de interconexión entre la privada y la pública? Como les mencionaba, al ser una blockchain que está desarrollada en un lenguaje nativo como es el WebAssembly, yo puedo hacer la DApp que yo quiera, la que a mí se me ocurra. Entonces, ¿eso qué va a hacer en la Parallel Private? Que las empresas, o mejor, que dependiendo de la necesidad de cada una de las empresas, se vayan creando dApps para cosas muy particulares. O sea, tan particulares como el control del inventario, tan particulares como el control de calidad, tan particulares como, por ejemplo, en empresas de alimentos, la trazabilidad de si un alimento es o no es orgánico. O sea, aquí en realidad el límite es la necesidad que vaya apareciendo y que una persona que sepa desarrollar código en WebAssembly haga una DApp y la entregue. Se la entrega a la Parallel Private y con este mecanismo de interconexión, todas estas dApps pueden empezar a ser utilizadas en la Parallel pública. Entonces, es como la forma de ir trayendo de todo eso que va a estar regado por todas las redes privadas hacia la pública. Y lo segundo es que definitivamente una de las características importantes de Parallel es precisamente la robustez que va a tener en su Parallel pública, en la mainnet. ¿Por qué? Porque es un sistema totalmente distribuido, con todo lo que conlleva en su filosofía operativa de la delegación, de cómo es la disponibilidad, de cómo puede ser castigado, de cómo puede ser mejorado. Y eso es lo que va a soportar, o mejor, las privadas se van a ver beneficiadas de todo esto. ¿En contraprestación de qué? Que todas las dApps que yo voy desarrollando de forma personalizada o dependiendo de la necesidad de cada una de estas, estén disponibles acá. Esa es la interconexión real que se tiene con la privada y la pública. Esa es la interconexión que hablan. Se puede prestar como para interpretación de que, entonces va a ser una red que va a tener la interconexión con otras redes. Ese es un tema que ya lo vemos más adelante con el manejo de la billetera de Parallel, ¿sí? Que al ser una billetera, como les mencionaba, que ha sido como extrayendo de cada uno de las blockchain existentes, es una billetera que va a soportar todo este tipo
¿cómo lo llamamos?, de tokens, de activos dentro de una sola billetera. Entonces va a ser una billetera, una multibilletera, si lo queremos ver. Ese es justo un tema, como he comentado antes, que quería tratar ahora, que es todo el tema que engloba al token del proyecto, porque, bueno, como todos sabemos, al final para sostener la infraestructura de un proyecto hay dos maneras de obtener liquidez. Una es de manera indirecta a través de partners, instituciones, cualquier tipo de... Bueno, es que eso es de la otra manera. Bueno, en ese caso de manera indirecta y de una manera directa de inyección de capital a través del token. Entonces me gustaría un poco hablar de estas dos partes, que también imagino que aquí podemos hablar de las billeteras que comenta Jaime. Sí, Las dos partes que quiero tratar es un poco eso, el token del proyecto, tanto características generales en el sentido de supply total, el reparto de carteras del que hablabas, si hay algún tipo de fee por transacción, si funcionalidades que se le va a dar a este token dentro del proyecto, o sea, un poquito información completa de este token. Y bueno, y en segundo lugar, todo ese tema de inyección indirecta de capital a través de partners y tal, de los acuerdos que se hayan cerrado. Los ha comentado Fran un poco al principio, pero bueno, para la gente que haya tarde y tal, pues por ver eso, las dos maneras que tiene el proyecto de inyectar liquidez y seguir con su desarrollo. ok. Entonces, mira, la primera que es la fundamental es que al ser una red tan rápida, seguramente pues la adopción que va a tener, ya sea para correr contratos inteligentes de cualquier tipo en DeFi o de lo que vaya surgiendo de acuerdo a las dApps que se van desarrollando, el token es lo que se va a utilizar para pagar estas fees. Estas fees en un 80% van para los nodos y un 20% va para el tesoro. Ese 20% que va para el tesoro es importante mencionarlo porque es un fondo que se va a ir haciendo para los desarrollos de la red, como para generar recompensas a los desarrollos que se vayan haciendo en la red. Entonces, es una manera de nosotros saber que siempre va a existir un remanente para incentivar el desarrollo de la red y que la red no se vuelva o que la blockchain no se quede estática. Dos, importante, yo les decía la funcionalidad de la red de Parallel Private. Entonces, uno de los usos bien importantes que va a tener el token es que precisamente para poder hacer todas estas funcionalidades en la privada, yo necesito utilizar el token de la red, que es el XPLL. Entonces, eso a mí me lleva a ver que si ustedes se dan cuenta, yo siempre como que les he dicho mucho, miren, esta red fue desarrollada pensando en que tenemos el desarrollo tecnológico para empezar a hacérselo a la medida a las empresas y que las empresas empiecen a migrar sus sistemas tecnológicos a sistemas soportados en esta blockchain. Cada vez que una empresa quiera hacer eso, necesita de tokens. Entonces ahí tenemos un caso de uso bien importante. 3. Nos preguntabas la cantidad total de tokens. La cantidad total de tokens. Inicialmente, aquí es como una mezcla que viene también de las otras redes. Es una cantidad total. A ver, ahorita se me va el número. No sé si son 250 250 millones. millones. 250 millones. Eso les estaba diciendo de memoria. Uh-huh. Pero, ¿qué es un problema que se identifica con Bitcoin? En la medida que ocurre cada halving, la cantidad de recompensas disponibles para los que vayan minando los últimos bloques se va disminuyendo y eso ya está trayendo como consecuencia que se pierda el interés en minar. Primero, porque cada vez la competencia es más fuerte. Sí es cierto que el Bitcoin va subiendo, pero finalmente la cantidad de Bitcoin disponibles para las recompensas cada vez es menos. Entonces va a llegar un punto en que se va a perder el interés por hacer el minado. ¿Sí? Pero a su vez, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos que establecer una cantidad de tokens que se van a acuñar para que tenga un modelo deflacionario. Entonces, ¿qué es lo que dijo Parallel? Dijo, ok, que sea un modelo deflacionario es importante porque es la forma de maximizar
la utilidad de las personas que han creído en el proyecto o de los inversores tempranos. Pero no podemos descuidar esto a largo plazo, porque la curva de acuñación o de generación de tokens aquí es de 10 años, si no me falla es 10 años. Sí. Entonces, ¿ellos qué dicen? A ver, para que no se pierda el interés de las recompensas que se van a generar, porque finalmente esta red se soporta en que va a existir unos nodos de gobernanza validadores, unos nodos de gobernanza, un nodo alfa y un nodo beta, que es un validador, un delegador y un recopilador. Vamos a dejar un 1.5% que se va a ir acuñando. ¿Para qué? Para que siempre exista un incentivo que permita o que haga atractivo a las personas que quieren ser nodo, pues seguir en su operación. Adicionalmente, ¿qué dicen? Ojo, si es necesario quemar tokens, los vamos a quemar. ¿Y de qué va a depender? Del comportamiento del valor del token y cómo el flujo se vaya presentando dentro de la blockchain. Entonces, digamos que eso a nosotros como inversores tempranos, pues ya nos da una tranquilidad porque sabemos que es un modelo deflacionario. A nosotros como operadores de NET nos da tranquilidad porque sabemos que después de cierto tiempo van a seguir existiendo una cantidad de tokens que se van a generar para dar esas recompensas. Y como cosa bien importante, que estamos viendo que los posibles casos de uso de esto pueden ser tantas como tantas empresas se monten a la blockchain. Es la apuesta. Pero yo les aseguro que, por ejemplo, tú mencionabas el tema de cuáles son los partners. Entonces, dentro de los partners, por mencionar algunos, tenemos AWS, que es el principal proveedor de servicios de nube, C-Lab, IBM, Digital China, Paywaser, Blockbook, Digital ASIC, Exits, Titanium, MotherApp, GS1 Hong Kong, CoinCondex, Asia, BitCourier, CoinDepia. O sea, que todo esto son empresas que finalmente, ¿qué es lo que están viendo? O por ejemplo, el caso básicamente de GS1 Hong Kong. ¿Qué es lo que está viendo? Empresas y gobiernos, Jaime. Y gobiernos. ¿Qué están viendo? Es agarrar una blockchain que está virgen para yo empezar a ponerle lo que yo necesito. Y para cada vez que haga eso, señor, necesito, o mejor, para el que le dice, ok, usted puede hacer todo su desarrollo, pero tiene que empezar a pagarme en XPLL. Entonces, los casos de uso, ¿cuántos pueden ser? No sé. Infinitos. Tantos como empresas se quieran montar en esta tecnología. Y aquí aparece una cosa bien importante que yo les mencionaba, por ejemplo, IBM. Mucha gente dice, ¿por qué esta red es tan rápida? Entonces, esta red es tan rápida porque dentro de las cosas que tiene desarrolladas, precisamente es que utiliza, perdón, que se me bloqueó aquí mi computador, pero ya lo estoy. Precisamente dentro de las cosas que utiliza es algo que se llama, aquí tengo, el control de concurrencia optimista. Y eso es un desarrollo que viene directamente de, ¿cómo se llama? De IBM. Entonces, miren que IBM es partnership estratégico, por un lado, y por el otro lado, posiblemente sea una de las empresas que empiece a montar toda su operación administrativa en esta blockchain. ¿Por qué? Porque está abierta para que ellos la customicen como ellos quieran. Ok, pues bueno, Jaime, Fran, voy a hacer, como ya he comentado, ¿vale? Quedaban dos preguntas. Una es la que acabamos de hacer, ¿vale? Relacionada con el tema de inyección de liquidez de capital al proyecto a través de eso, de los partners, del token, de lo que retorna de las fees, etcétera. Pero quiero hacer una última pregunta, ¿vale? Antes de entrar con la parte de preguntas del chat. Y bueno, antes de entrar con la pregunta del chat, hacer el sorteo, como pone en la dinámica, de 5 personas aleatorias, ¿vale? Entre las que están en llamada, que se lleven $20 en valor de token. Así que bueno, eso ahora os explico cómo hacerlo, ¿vale? Básicamente es un número aleatorio y yo me ocupo de seleccionar a una persona. Pero antes de nada, ¿vale? Para cerrar las preguntas por mi parte, os quería preguntar un poco todo lo que hemos estado hablando desde el inicio del AMA, que es ¿qué sois vosotros en Parallel? Como tal, Presale Club, ¿qué es en Parallel? Y aquí entra el tema de
vamos a denominarlo preventas o rondas de inversión, ¿vale? Entonces me gustaría hablar de esta parte, de las rondas de inversión del proyecto de Parallel, que cuántas se tiene pensado hacer y cuántas se han hecho ya a día de hoy, a través de qué plataformas, que aquí entráis un poquito también vosotros, y a qué precio se puede adquirir el token del proyecto y, bueno, qué vesting o cliffs, ya que es un proyecto importante, tendrá algún tipo de cliff aplicadas a esta preventa, básicamente. Sí, genial. Esta parte la voy a contestar yo y así le damos un poco de tregua a Jaime. Respecto a cómo se puede entrar en el proyecto, qué rondas de inversión ha habido o qué tal, para decir que la ronda de inversión privada como tal ya está cerrada, este proyecto, y ahora estamos en la parte de las rondas nodo, ¿vale? La única forma de acceder a este proyecto ahora mismo es a través de una ronda nodo, corriendo uno de los 3 nodos que están disponibles. En este caso ya no están disponibles los 3, sino que el nodo de gobernanza, a pesar de que necesitas $750.000 para correrlo y es una cantidad muy elevada, pues ya está cerrado, no hay ningún slot, quedan muy pocos del nodo de alfa, que son $350.000 lo que costaría correrlo, y quedan algunos más del nodo beta, que son $200.000, ¿vale? Nosotros estamos luchando por el nodo beta ahora, lo tenemos, estamos cerquita y no, hay que ver y hay que observar hasta cuándo podemos tenerlo abierto, y igual nos planteamos llegar a un nodo beta. El precio del token varía dependiendo del nodo y dependiendo de la cantidad de inversión. La ronda de inversión privada anterior fue la que no era a través de un nodo, fue más cara. No estoy seguro si estaba en torno a los 0,50 o 0,60, no estoy seguro, no puedo dar ese dato ahora mismo porque no lo tengo delante, pero sí que hay 3 precios por los nodos. Los nodos están ahora mismo en 0,30, 0,35 y 0,40 céntimos de dólar, ¿vale? Siempre hablamos en dólares. Y el precio de la venta pública se estipula alrededor de los 0,60. ¿Vale? Venta pública, cuando decimos venta pública, no nos referimos al listamiento, nos referimos al lanzamiento dentro de alguna plataforma, de algún launchpad o de algo donde se vaya a lanzar en su momento, ¿vale? Que todavía tampoco está confirmado. El vesting y cómo funcionará nuestro vesting y nuestro nodo es decir, nosotros corremos un nodo, pero correr un nodo tiene unos privilegios, una ventaja y también unos requisitos. Y lo que estamos haciendo básicamente, para que todos lo sepáis, y el que no sepa lo que corre un nodo, está apoyando a la red, está haciendo que la red funcione, está ayudando a validar las transacciones, como tú bien has dicho al principio, Juan, y por hacer todo esto, pues tenemos unos rewards, ¿vale? ¿Qué significa? Que invertimos en tokens, pero aparte vamos a conseguir unos rewards durante el tiempo que tengamos este nodo bloqueado. ¿Cuánto tiempo vamos a tener este nodo funcionando en principio? Pues en principio tenemos un bloqueo de unos 8 meses desde el TGE, ¿vale? El TGE está previsto para el Q4 de este año, aunque siempre estamos abiertos a que pueda haber algún tipo de variación, porque estas fechas siempre son estimadas, pero en principio Q4, desde el Q4, que es el TGE, tenemos 8 meses de bloqueo, y estos 8 meses nos van a estar dando unos rewards, ¿vale? Que recibiremos y más tarde, a los 8 meses, cuando acabe este bloqueo, recibimos nuestros 8 meses de desbloqueo, que equivalen a un 5,56% mensual. Lo que estos 8 meses hacen, Jaime, un 40% aproximadamente, ¿no? 44. Vale, pues a los 8 meses recibimos un 44% de los tokens y el resto lo recibimos de forma mensual con un 5,56% cada mes hasta tener el total, que hace unos 10 meses, ¿vale? Ese sería un poco hablando del vesting. Luego, Jaime, ¿puedes hacer un refresh de los rewards, ¿vale? Que no me acuerdo bien de las cantidades. Sí, mira, como decía Fran, aquí, digamos, para correr el nodo, no solamente, esto es un concepto nuevo, no solamente necesitamos tener en staking los 500.000 tokens, sino pues que se requiere tener una computadora con ciertas características, y digamos que esa es la razón por la cual se generan estos rewards. Y los rewards, pues básicamente son para que se cubran los gastos de operación más una utilidad como tal de tener el capital de la inversión, pues de la computadora que se necesita. Entonces, esta red
vuelva a lo mismo, como que va tomando lo mejor. Entonces ellos toman como ejemplo el caso de Solana, en el que el precio por transacción es 0.0025 dólares. Y en ese orden de ideas, mensualmente se obtienen alrededor de 1.878 tokens de rewards. ¿Por qué se habla de una cantidad exacta? Porque dentro del modelo que se tiene desarrollado para el tema de los rewards, ya existe una cantidad de tokens que va a ser distribuida entre la cantidad de nodos. Y acá el modelo para, digamos que para mantener como la igualdad en todo y no buscar que los nodos empiecen a pelear por un staking mayor y entonces esto haga que el sistema sea exclusivo. Aquí la filosofía es no, señor, todos deben de tener la misma cantidad de tokens detrás de respaldando la operación. En ese orden de ideas, esta es la bolsa que hay para repartir, son 65 nodos de tipo beta, entonces a cada nodo le corresponden 1878 tokens, que en el peor escenario, que si el token se mantiene al precio de listamiento que mencionaba Frank, que son 0.60, estarían produciendo alrededor de 1.127 dólares aproximadamente, que es más o menos el costo de operar y mantener el nodo de acuerdo a las características y de acuerdo a la disponibilidad requerida. ¿Dónde se vuelve esto rentable? Cuando el precio del token se empieza a incrementar, porque la cantidad de tokens que se van a dar de reward de operación del nodo siempre son alrededor de 1.878 tokens. Entonces ahí es donde el negocio se vuelve interesante. Y como lo mencionaba Fran, los rewards se empiezan a obtener desde el mes 1 a partir de que tenemos TG y Mainnet. Se tiene el tiempo mínimo que se debe correr el nodo, que son 8 meses. Y en 8 meses, aquellas personas que decían, no, yo ya no quiero tener mis tokens en staking, el proyecto ya está evaluando cómo va a ser el proceso en el que se pueden reemplazar esos tokens en staking, porque siempre tienen que ser 500,000 tokens en staking. Pero como en ese momento ya no en el ecosistema van a existir más participantes, así como actualmente ustedes conocen y van y ponen en staking sus tokens de cualquier proyecto, pues aquí es lo mismo. Entonces ahora a ver, bueno, de esa bolsa de lo que está en staking, ¿cómo la reparto para mantener la operación de los nodos? Entonces esa era como el complemento de lo que mencionaba Fran. Sí, bueno, quiero decir que esta información parece muy compleja, que es muy difícil de digerir así de pronto, que hay mucha información y que, bueno, que seguramente más de uno de los que estáis aquí, aparte de las preguntas, aparte de todo, os quedaréis con ganas de saber más, de aprender, por eso que sepáis que este es nuestro trabajo diario, es a lo que se dedica Jaime, es a lo que me dedico yo y estaríamos encantados de que después de esto pues accedáis con nosotros y si os interesa este proyecto, genial. Y si no os interesa este proyecto, por lo menos que os quedéis aprendiendo y que encontréis próximas oportunidades de inversión como esta o para que veáis que el nivel de proyectos que solemos traer están todos alineados a este tipo de proyectos y son proyectos muy fuertes como Parallel Chain y con mucha perspectiva de futuro. Sí, justo iba a recordar a la gente las redes sociales, ¿vale? Voy a volverlas a pasar. He pasado anteriormente las de Parallel Chain. Voy a pasar las de Pre-Sale Club también, que también las he pasado, pero me faltaba el Telegram vuestro, sobre todo por la parte que viene ahora, ¿vale? Porque habrá preguntas que obviamente se queden sin responder. Perdona, Juan, el Telegram, el Telegram es el enlace de acceso que te pasé, es el primero. Lo que pasa es que no tenemos un acceso libre al Telegram porque hacemos un filtrado muy bueno de todas las personas que entran a la comunidad para que sea una comunidad sana. Entonces es un formulario que hay que rellenar, ¿vale? Y abajo está el enlace. Vale, perfecto. Pues bueno, ya habéis escuchado a Fran. La vuelvo a pasar de todas maneras, tanto las de Parallel si os ha interesado el proyecto en sí, como las de Pre-Sale Club si queréis invertir en Parallel, si específicamente os ha gustado Parallel. Y bueno, como ha comentado Fran y Jaime, tienen más proyectos también. Así que bueno, podéis chequear sus redes sociales y ver en qué proyectos más están metidos. Para, pues si alguno más os interesa, están ahí. Y sobre todo también por el hecho de eso, cuando vaya a abrir las preguntas, por tema de tiempo responderemos 5 o 6 mejores. Y las demás, obviamente, porque sé que van a llover muchas, se quedarán sin responder, así que podéis pasar por las redes de Pre-Sale Club y imagino que ahí tendréis equipo de moderación que pueda resolver esas dudas a los interesados en el proyecto. Por supuesto. Como he escrito por el chat, ¿vale?
antes de abrir el chat, nunca mejor dicho, vamos a seleccionar los 5 ganadores, ¿vale? Como tal, de aleatorio entre la gente que está aquí ahora en llamada. Somos 98 ahora mismo, ¿vale? Así que como solemos hacer, para que sea de la manera más aleatoria, me gustaría que me dierais 5 números de 1 en 1, perdón, entre pues 1 y 97, que somos justo ahora. Vamos a hacerlo muy sencillo. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, pues los ganadores les voy a ir escribiendo un punto por privado, como siempre. Vale, ya tengo 2. Uno es Jesús Z, otro es Adunafel, Miguel, Lore y Santiago Irastorza. Esos son 1, 2, 3, 4 y 5. Lo ha hecho rápido Fran, así que ha tocado eso. Así que nada, como si tenéis un punto en privado de mi parte, pues es para eso, para luego cogeros el ID, ya que ahora, pues como estamos en el AMA, tampoco me voy a poner a eso. Y en cuanto termine de enviar los puntos, pues abro el chat, ¿vale? Ya me falta Santiago, ya debería de tener también el punto él en privado. Así que nada, voy a abrir el chat, ¿vale? Para toda la gente que está por aquí escuchándome. Y la segunda parte, que siga habiendo otros $100 de sorteo para las mejores preguntas. Fran, Jaime, como nos gusta hacerlo de la manera más objetiva posible, siempre nos gusta, en el caso, como ya hemos recordado 2 o 3 veces, no sois parte del proyecto en sí, de una manera indirecta sí, pero me gusta que el propio equipo, por eso digo lo de que no soy como tal equipo, pero que el propio equipo seleccione las mejores preguntas, ¿vale? Porque si las selecciono yo, puede no ser de manera objetiva la mejor, ¿vale? Así que voy a abrir el chat, ya debería estar abierto. Y nada, para adelante. La gente que tenga preguntas, pues a escribir. Lloverán un montón de preguntas, así que a los 3-4 minutos voy a cerrar el chat para que tampoco se masifique y podáis seleccionar de una manera decente preguntas, ¿vale? Ahora irse quedando un poco por encima, porque van a salir un montón, y ya cuando cierre el chat os decantáis por alguna. Difícil esto, ¿eh? Sí, hay muchísimas. Encima hoy somos unos cuantos aquí en llamada, así que está complicado. Difícil. Aquí, a ver. Lo que he dicho, esperamos hasta ahí. Son 17 y 12 segundos. Esperamos hasta ahí 18 y medio, 1 minuto y medio o así. Y cierro. Uy, perdón. Para que nadie se quede sin poder lanzar su pregunta, básicamente. Sí, para eso. No será por falta de preguntas, ¿no? No, por eso no creo que sea, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que te advertí en privado, que iba a haber bastantes. Así que a ver si, pues eso, podemos seleccionar las 5 mejores, aunque haya muchas, pero estoy viendo que hay bastantes. Muy complicado. Ya, al final siempre pasa lo mismo, que a lo mejor alguna que es mejor y salta más abajo se queda sin ser seleccionada porque ya ha habido 5. Entonces, es que es complicado. Es que no voy a poder. Posible cuando somos tantos. Claro, es que no vamos a poder ni leerlas todas. Sí, lo que voy a hacer es cerrar ya el chat. Ya la gente que ha estado de verdad atenta ya lanza su pregunta. Así que dejo 10 segundos más. Son 18:15. Hasta 18:30 y cierro. Así que los últimos rezagados, corred. Por cierto, que ya pasó en el otro AMA, ya pasó alguna vez más. Voy a ir cerrando el chat. No os copiéis de las preguntas, ¿vale? Yo selecciono un ganador y una vez lo selecciono, miro que antes no haya sido lanzada, y si ha sido lanzada, de como ganado la de arriba, obviamente. Vale, Fran, Jaime, ya está cerrado el chat, ¿vale? Para que tampoco... Bueno, iba a decir para que tampoco os agobiéis. Yo creo que ya con las que ya os agobiáis suficiente. Ya estamos agobiados, sí. Pero eso, ya una vez cerrado, ¿vale? Con que me digáis el nombre, no el ID, porque no hace falta mirarlo. Yo que sé, por ejemplo, la primera pregunta es de Judabusa. Pues me decís Judabusa, leéis la pregunta, la respondéis y con libertad, ¿vale? Pero necesito el nombre para eso, para poder darlo como ganador. Jaime, ¿tienes alguna por ahí? Sí, yo ya vi aquí una que me pareció interesante, sino que estaba leyendo las otras. A ver, un segundo. Ok, aquí, a ver, mencionan algo. Esta es de Gilbert, dice el usuario, no sé el nombre cuál será.
Eso, con eso me vale, sí. Gracias. Ok. Entonces, bueno, tiene varias preguntas. Entonces, teniendo la cadena de bloques más rápida del mundo, ¿crees que también sea la más segura para los usuarios? Sí, sí es la más segura porque ellos dentro de los mecanismos que hacen de seguridad precisamente tienen una evolución de lo mejor de seguridad tanto de Ethereum como de Bitcoin, como de Solana, como de Avalanche, que pues bueno, básicamente se basan en una evolución del BTF para tener el tema de BTF y lo que yo les mencionaba del consenso múltiple, el control de concurrencia optimista. O sea, es un tema muy técnico, pero la respuesta es por eso. Eh, Dice que esta es la pregunta que en realidad me pareció importante. Un exchange descentralizado basa su funcionamiento en la blockchain a través de contratos inteligentes o smart contracts. ¿No creen que el proceso de calle C en Parallel Chain viola todo lo antes nombrado? No, no lo viola y la explicación es sencilla. Precisamente la disponibilidad global de la red, y cuando hablamos de disponibilidad hablamos de todo lo que conlleva esto: seguridad, escalabilidad y velocidad. ¿Se sustenta en qué? En que cada quien se preocupa por tener un alto índice de disponibilidad. Además de tener un alto índice de disponibilidad, como son parte fundamental de la red, tenemos que saber quiénes son los encargados. ¿Para qué? Para que en el momento de que se llegase a presentar un caso de violación o de uso o de querer meter smart contract que quieran violar la seguridad o cosas de este estilo, pues se tiene que saber quién es el que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ese es un actor que finalmente tiene que tener un castigo y tiene que quedar señalado dentro de la operación de la red porque está colocando en riesgo toda la red. Yo siempre he sido muy insistente en el tema que el proceso de calle C no es malo. Tenemos que tener claro de dónde viene el proceso de calle C. El proceso de calle C, no sé si ustedes lo sabían, nació de los ataques del 11 de noviembre. ¿Cuál es el verdadero problema del calle C actualmente? Que no sabemos cómo se utiliza, que no sabemos cómo se comparte, que no sabemos quién lo tiene. Ese es el problema del calle C. Entonces, no se vale que yo entregue mi información completa, por decir algo, a un banco y que ese banco se lo comparta a impuestos cuando yo no he autorizado eso. Ese es el verdadero problema de eso. Entonces, no tenemos que confundir esos dos conceptos. O sea, el calle C es bueno, el problema es que no se está utilizando bien. Las blockchain, dentro de las múltiples funciones que tienen y dentro de lo mucho que nos van a empezar a ayudar, es precisamente que yo voy a generar un contrato inteligente de mi calle C. Y yo soy el que sé en dónde está, cómo está, cuándo fue. Y de hecho, para el chain dentro del calle C, que es una de sus aplicaciones principales, tiene esa funcionalidad. Yo hago mi calle C completo y a mí me llega una alerta si ese calle C lo abrió X persona. Entonces yo puedo mirar, ¿y quién es? Yo puedo tener la opción hasta de bloquear o de borrar ciertos datos dependiendo de quién fue la persona que lo vio. Entonces, por eso es que no lo viola. O sea, en realidad eso lo fortalece. El hecho de que tener nodos con reconocimiento, en vez de violar o en vez de ir de para atrás, lo que está haciendo es fortaleciendo la red. Porque sabemos quién es el que está haciendo un ataque malintencionado. O mejor, quién permitió que entrara un ataque malintencionado. Ok, entonces esa es la razón de esa. Ya la otra, Juan, yo dejo que tú escojas. O sea, la verdad es que todas las preguntas, todas son interesantes, todas tienen algo bueno, algunas ya se tocaron. No sé, tú de pronto cuál quieres Es que... que, a ver, no me gusta más que nada por cómo, o sea, por cómo lo hemos ido haciendo en el resto de amas. Ok, Yo empecé los primeros amas seleccionándolas yo y pues siempre, a ver, vosotros también tenéis una comunidad, sabéis cómo va esto. Siempre está el típico que te dice, has seleccionado por favoritismo, no sé qué.
Entonces no me gusta nunca seleccionar las preguntas. Sé que todas son buenas, sé que algunas son repetidas, las que son repetidas olvidaros porque no podemos dar una como ganadora de algo que se ha dicho, ¿vale? Cuando me refería a decir la misma pregunta que se ha dicho es para un tema de refrescar, pero no como tal para darla como ganadora, porque obviamente no vamos a dar como ganador algo que ya se ha dicho. Pues claro, podéis sacar buena pregunta porque se ha dicho. Pero cualquiera que veáis buena y que no se haya dicho, adelante. O sea, yo es que no me la quiero jugar porque ya sé cómo va esto. Por eso siempre dejo Mira, al equipo seleccionar hay las una preguntas. pregunta que me parece interesante. Pues Es Jaime de lo va a empezar. Ricardo Macías. Eso es, gracias. Entonces dice, Jaimico comentaba que él había denominado a Parallel como una blockchain que había juntado las características más interesantes de otras redes como Padre BTC, ETH, Avalanche. Pero respecto al tema de crear un ecosistema de redes privadas para la adopción de empresas, ¿hay alguna otra red que tenga cierto prestigio en este sector en el que está trabajando Parallel? ¿O Parallel es entonces el primero en adentrarse en este reto? Al trato de tanto redes públicas y privadas en el mismo proyecto me refiero. Precisamente, Ricardo, esa ha sido una de las fortalezas identificadas en este proyecto. Ninguna de las blockchain había visto el desarrollo de blockchain privadas como una oportunidad de negocio, sino que todas quieren correr sobre su misma red que se fueran. Sí, se ha cortado otra vez el Hola, audio. hola, ¿me escuchan? Ahí, bien, sí. Ya, ok, perdón, ya. Entonces, les decía. Nada, otra vez se ha quedado pillada la voz y la imagen, no sé. Y Fran, tú estás silenciado, creo. Se quedó pillado Jaime. Sí, Sí. eso parece. Sí. A ver. Jaime, entiendo que se No volverá sé, a vuelve a conectar. entrar y a salir, a ver. Hola, hola, hola. Ahora te escuchamos, Jaime. Ahora Ya, sí. ok, perdón. Entonces les decía, Parallel es la primera que identifica que yo ya tengo un producto desarrollado que puedo entregar para que cada empresa ajuste a sus necesidades y no que las empresas lleguen y se monten sobre la blockchain desarrollando dApps o utilizando las dApps que se tienen. Aquí hay un punto muy importante que es una pregunta que vi repetidamente, que veo que es generalizada, y es cómo garantizar que siempre van a haber 130.000 transacciones por segundo con un tiempo de 0.002. Esto se debe a varios conceptos técnicos, pero al igual que, por ejemplo, Ethereum y que otras blockchain, la forma en que el sistema cada vez va a ser más escalable es porque tienen la L1 y su L2. En la L2 yo puedo agrupar cualquier cantidad de transacciones, unirlas en una sola o hacer la recolección como yo les mencionaba y pasarlas a la L1 solamente ocupando, si lo queremos ver como un turno dentro de la L1. Otra cosa por la cual se puede y se va a mantener esa seguridad, precisamente por la forma en que paraleliza tanto la ejecución como la recolección y la designación. Entonces, por eso se llama paralel, tanto porque tienen en paralelo la privada y la pública, sino la forma en que ellos han desarrollado tecnológicamente para que un problema se haga de forma paralela entre múltiples actores. Entonces, esa es la forma. Y la tercera, a Sí, ver, tenemos hasta miramos 5, aquí. así que quedan todavía 3 ganadores más. Así que, bueno, lo que decidáis, como siempre. Okay. La interoperabilidad entre tokens de diferentes redes. Esto se puede hacer. ¿Y cómo se va a hacer? Con el desarrollo de contratos inteligentes que se hacen en WebAssembly. Jaime, ¿eso es una pregunta o...?
No me he enterado. Eh, ¿De qué usuario? es que, sí, aquí dice Xavi V. Vale, gracias. La blockchain de Parallel permitirá, gracias a su interoperabilidad, hacer transacciones entre tokens de diferentes redes. Es un desarrollo, sí, y es un desarrollo que se va a hacer de acuerdo a los smart contracts que van a correr todo en WebAssembly. Esa es la respuesta técnica. Bueno, Jaime, también deciros dos cosas. Sí, bueno, una. Si veis que a lo mejor las que quedan no parecen interesantes como para darlas como ganadoras, vuelvo a abrir el chat todo el rato y sacamos más ganadores. O sea, lo he cerrado por un tema de que no agobiaros a preguntas, pero bueno, si no parecen coherentes al nivel de ganar, me lo decís, vuelvo a abrir un rato el chat y a ver si alguna persona tiene alguna pregunta más interesante, ¿vale? Si consideráis que las 5 pueden estar aquí, pues nada, pero para que lo sepáis. Sí, Ok. perfecto, Juan. Sí que están aquí, seguro. La cosa es que hay muchas. Sí, ya. Eso Los seguro. poseedores pueden participar. Jaime, Mira, ¿te parece la del IPC? Ah, vale, bueno, iba a decir la del IPC, si quieres dime, para luego. ¿la de cuál, perdón? Una que pregunta Alexander a Salas. ¿Podrían explicar qué es el IPC y cuál es la diferencia entre su red principal y su red privada y cuáles son las fees que manejarán su billetera? Bueno, no sé, ya creo que la has explicado antes también, quizás, ¿no? Sí, Sí. sí, esa ya Bueno, se habló antes. sí, se habló antes, perdón. Aquí hay una pregunta que me parece. Aquí dice Cryptonati. ¿Los tokens XPLL se pueden usar para monetizar las contribuciones? Y los poseedores de tokens pueden participar en el proceso para delegar su participación en el nodo. De ser así, ¿qué beneficios tendría? Ok, entonces la primera. ¿Los tokens se pueden usar para monetizar las contribuciones? No, no entiendo a qué se refiere con las contribuciones. Claro. Creo No que, sé, creo que, pero la creo- segunda parte, a ver, dime, Fran, ¿tú qué No, te entiendes decía ahí? que, bueno, nada, que contestemos la segunda parte y le damos una Sí, oportunidad por la otra pregunta. Sí, ok, voy a ir entonces, preguntándole por privado a ver qué se refiere con lo de contribuciones y si queréis ir ok. contestando la Ahora, siguiente. los poseedores de tokens pueden participar en el proceso para delegar su participación en el nodo. Sí, de hecho, precisamente nosotros dentro de la ronda que tenemos abierta para entrar en este proyecto de Parallel, eh, cada quien adquiere una cantidad de tokens y nosotros tenemos que llegar a juntar la cantidad de 500,000 tokens, que es lo que va a respaldar la operación. Esos 500,000 tokens al precio que nosotros tenemos en este momento para la ronda, que es de 40 centavos, son lo que generan los $200,000, que es el costo del token, más el fee que nosotros tenemos dentro de Presale Club. ¿Qué beneficios va a tener? Como lo mencioné anteriormente, por el hecho de ser un nodo tipo beta, que es un nodo validador, un nodo operador, mensualmente se va a tener un promedio de 1,800 tokens que le van a llegar al nodo. Entonces, dentro del modelo que nosotros tenemos propuesto como participación dentro de Presale Club, es que acorde al porcentaje de participación o de tokens que se puso en staking, después de sacar los costos operativos del nodo, esas recompensas se van a repartir dentro de las personas que participaron en el proyecto. Entonces, es lo que normalmente encontramos en los exchanges, en el que por poner en staking te dan una APY de tanto por ciento. Aquí, como ya somos los operadores como tal, llegan los reward completos, sacamos el costo de operación y repartimos de manera proporcional los tokens que quedan y que ya se pueden monetizar, pues dependiendo de cómo esté el precio en ese momento, pues esa es la idea y ese sería eh, la recompensa que se obtiene por poder entrar, o sea, por tener los tokens bloqueados durante los 8 primeros meses. Ya le pregunté eso Oh, a Nati, de momento no me ha contestado, así que bueno, pasamos a la quinta pregunta y si llega a verlo antes de terminar el AMA, pues la contestamos y si no, pues nada, como he comentado, a la gente que se quede sin resolver su duda, en vuestro chat de Presale Club, que pasa a las redes sociales, que luego la volveré a pasar, pues pueden ok. ahí buscar solución.
Aquí Pues hay para una finalizar, pregunta una última, sí, justo. sí, que me parece interesante, es de Jefferson Sánchez. Tiene 3 preguntas. ¿Hay las 3 o solamente una o cómo es tu No, metodología, podéis hacer Jorge? como el ganador uno, las 3 directamente y ya está, y cerramos con esas. Ok, entonces dice, ah, habéis hablado de gobiernos y empresas centralizadas y por ende sería bueno aclarar si vuestro proyecto es totalmente descentralizado o centralizado. Ok, el proyecto es totalmente descentralizado, es una blockchain totalmente descentralizada, fundamentada en Delegate Proof of Stake. Cuando hablamos de gobiernos, lo vemos es como casos de uso, en la que un gobierno tendría la capacidad o la posibilidad tecnológica de implementar el desarrollo de todos sus procesos administrativos dentro de la blockchain. Entonces, el usuario es centralizado, ¿sí? Pero la tecnología es totalmente descentralizada. Entonces, son 2 conceptos diferentes. Totalmente descentralizada es lo que nos lleva a tener las 3 características que siempre hablamos que son los ideales de la blockchain: descentralización, seguridad y velocidad. Entonces, Parallel lo va a permitir. Que si es para un gobierno, ok, el hecho de que sea un gobierno no quiere decir que entonces estoy centralizando la operación. Lo que estoy centralizando es el cliente, pero la operación siempre va a ser totalmente descentralizada porque está soportada bajo la blockchain. Una que me parece importante, porque vemos la quema de tokens como una posible opción usar y no como una necesidad. Porque la curva de acuñamiento de este proyecto, aunque es en un modelo deflacionario, bueno, primero, es un modelo deflacionario. Entonces, hacer un modelo deflacionario no necesariamente la quema me va a mí a ir restando esa curva porque la curva ya está establecida. Se tiene como una opción y más es como una opción para tener control inflacionario de momento que a largo plazo. Hay otras redes que su modelo sí lo basan necesariamente en la quema de tokens. Entonces, por eso es que aquí no es una necesidad, es una opción, pero no es una necesidad, porque el modelo de inicio es totalmente deflacionario con el plus de tener la generación del 1.5% después de 10 años para mantener digamos que sea atractivo que sigan operando los nodos, porque siempre van a haber recompensas que se pueden obtener para la operación de los nodos. Vale, perfecto, chicos. Pues, Fran, Jaime, voy a abrir el chat, ¿vale? Ya de nuevo para toda la gente que me está escuchando. Y lo dejo ya abierto si queréis despedir, la gente esté por llamada, o sea, por el chat y tal. Ya está abierto. Nada, Fran, Jaime, muchas gracias por traer por vuestra parte, Presale Club y para contarnos un poco más acerca de Parallel Chain. Dejo las las redes sociales de los 2 equipos. En cuanto acabe este AMA, que ya nos estamos despidiendo, dejaré también la grabación junto con esas redes sociales para que la gente que esté interesada en el proyecto y no haya podido estar en la llamada, pues pueda llegar a verlo, aunque llegue tarde. Y nada, eso, Fran, Jaime, muchas gracias por estar el día de hoy aquí y darnos este huequillo en nuestro canal. Y a la gente que se ha pasado, obviamente, muchas gracias por pasaros un día más. Gracias a vosotros por escucharnos todo este rollo tan que nos gusta tanto. Y nada, un placer. Os esperamos a todos en The Presale Club para hablar de este proyecto y para hablar de las nuevas oportunidades que puedan venir y a seguir así, porque tenéis también vosotros un proyectazo y un canal súper bonito. Gracias. Pues muchas gracias a todos y un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Esto fue la sesión completa del AMA publicado del día. Suscríbete a nuestro canal y activa la notificación de campana para seguir recibiendo contenido exclusivo. Hasta la próxima.